Él es educador social, un gran educador social, y cuenta con un máster en comunicación y en educación en la red. Actualmente está realizando su tesis doctoral y evidentemente se está aquí sentado, ¿no?, porque su tesis doctoral tiene que ver, ¿no?, con este tema. Lleva muchos años investigando y estudiando el papel de los iguales en la prevención del ciberacoso y de primicia os cuento que en un mes prácticamente está defendiendo su tesis doctoral. O sea que ya dentro de poco lo presentaremos como el profesor doctor, ¿no?, Domínguez Hernández. Bueno, Fernando es profesor aquí en el Departamento de Educación Social y Trabajo Social. Tenemos la suerte, ¿no?, de tenerlo como compañero. Es un gran compañero, siempre dispuesto, ¿no?, a echar un cable ahí donde se le haga falta. Y luego, bueno, pues el profesorado, ¿no?, también un gran profesor. El alumnado tiene suerte, ¿no?, también de tenerle en su aula. Él imparte docencia en un máster que llevamos 2 años aquí en esta Facultad de Educación y Ciencias Sociales, que es un máster bueno, de investigación sobre intervención socioeducativa frente a la violencia en la infancia y la adolescencia, e imparte también, ¿no?, varias sesiones en este máster, coordina alguna asignatura y bueno, además él coordina, ¿no?, es coordinador de todo este jaleo, ¿no?, de todo este proyecto que hay aquí, de Te pongo un reto, y bueno, pues que entidad que organiza, ¿no?, esta entidad. Y bueno, pues hoy cierra esta interesante y necesaria jornada con una ponencia titulada Intervención en bystander para la prevención del acoso y el ciberacoso. Por lo tanto, os dejo con él este ratito, con esta ponencia tan interesante. Muchas gracias. Fer, cuando quieras. Pues muchas gracias, Andrea. Después de haberme sacado los colores ya, me vamos a hacer. Bueno, la verdad es que bueno, estoy muy agradecido de poder cerrar hoy y además, ¿no?, siendo parte tanto de La Salle como coordinador del proyecto Te pongo un reto. Y además, como decía Andrea, bueno, pues sí, es especialmente emotivo, ¿no?, el hecho de que bueno, pues esté la defensa de la tesis ahí a la vuelta de la esquina y también cierre un capítulo, que empiezan otros, y que pueda compartir un poquito con vosotras y vosotros hoy, bueno, sobre todo investigaciones internacionales y algún resultado también que he ido viendo. Es verdad que a estas alturas de la mañana, después de toda la gente que pasó por aquí, decir algo original es prácticamente imposible, pero bueno, quizá este cierre nos pueda permitir, ¿no?, bueno, pues quizá apuntalar algunas de las ideas fuertes que han ido saliendo a lo largo de la mañana. Ya hemos hablado de lo que es el ciberacoso. Yo quería arrancar por ahí, ¿no? Es verdad, la ponencia habla sobre este concepto que ya han ido presentando a lo largo de la mañana, que es el bystander, y cómo ese bystander, ese testigo, esa persona espectadora de la violencia, puede convertirse en upstander, en una persona defensora. O sea, hay cosas que no quiero repetir, ¿no? Aquí tenéis un par de definiciones que son las más utilizadas en ciberacoso, pero a mí me interesaba más que vierais cómo a nivel internacional lo que se está pidiendo es que contemos con la voz de la gente, ¿no? Estas jornadas no de manera fortuita llevan el nombre de la voz de la juventud ante el ciberacoso porque lo consideramos fundamental. Han estado participando alumnado de enseñanzas medias aquí, tenemos investigadoras jóvenes que han participado en estas jornadas, contribuciones de diferentes tipos que intentamos que este sea un foro de la gente joven para decirnos y orientarnos en qué es el acoso, qué es el ciberacoso y cómo podemos afrontarlo, ¿no? Eso es fundamental. Y no es una cuestión solamente interesante, ni ideológica, ni que nos parezca bonito, ni que... No, es que sabemos qué es lo que mejor funciona. O sea, que está alineado con nuestros valores, pero es que además las recomendaciones internacionales van por ahí. Nos están diciendo, si queréis de verdad hacerle frente al acoso o al ciberacoso o a alguna forma de violencia, hay que contar con la gente y hay que tener a la gente joven muy presente. Aquí tenéis algunos artículos que nos lo están diciendo y además no solamente nos dicen que contemos con su voz en los proyectos, sino también en la investigación. Esto es muy importante, ¿no? Esos consejos asesores también de los que hablaba Oriol, es importante que estén formados por gente joven, ¿no? que son la parte central.
Y si son parte del problema, también son parte de la solución. Sobre todo eso, sobre todo son parte de la solución, ¿no? Cuando incorporamos la perspectiva de los jóvenes y de la gente joven en general, bueno, pues yo creo que aquí lo han dicho muy bien y lo han recogido muy bien, ¿no? Y hay elementos que aparecen al intentar conceptualizar el ciberacoso y nos dicen que, bueno, que hay aspectos que son muy ambiguos, ¿no? Cuando se intenta matizar la propia definición, porque el mundo virtual tiene sus propias características y aunque tiene muchas claves para leerlo, que además en el mundo adulto desconocemos, porque el significado de un emoji particular en una interacción determinada tiene un significado que se nos escapa, o un sticker que lo vemos y desde el mundo adulto hacemos una interpretación quizá muy literal, tiene un significado profundo en sus relaciones, en sus interacciones, pero al mismo tiempo hay elementos que viven como ambiguos y que no saben si el hecho ha pasado o no ha pasado, cómo se está interpretando, qué está pasando ahí. Hay bastantes elementos de ambigüedad que dificultan la interpretación. Por otro lado, la propia viralidad del contenido, el hecho de que, ¿no? que también lo comentaba Esperanza, ese cuestionamiento más teórico de la repetición del daño lo tiene muy claro. Cuando algo se está extendiendo por las redes, su percepción es que les hacen más daño, ¿no? La percepción asociada a la propia viralidad, ¿no? Y luego la dificultad de desconectar de la realidad, porque, claro, el dejar las redes sociales o el dejar los espacios de interacción no tiene nada que ver para un adulto que para un chico o una chica adolescente, ¿no? Porque es su entorno, tiene derecho a estar ahí, porque ahí es donde están sucediendo las interacciones de sus grupos de amigos, de conocidos, la gente del instituto, y salirse de ese mundo es perder parte de su mundo social. Entonces, de alguna manera es importante desconectar y al mismo tiempo hay una dificultad grande, ¿no? Esto tenemos que entenderlo. Luego, por otro lado, son conscientes, porque si repetimos muchas veces que el anonimato en Internet no existe, pero dicen ya, pero la sensación de anonimato sí. Y la impunidad muchas veces también existe. Y entonces podemos digamos, el concepto de desinhibición online, ¿no? que se ha trabajado a nivel teórico, su vivencia es que lleva esa desinhibición, se suma al hecho de que muchas veces pueden actuar anónimamente y actúan anónimamente porque no se va a llegar hasta el final para descubrir quién es y pueden actuar detrás de perfiles y detrás de pantallas que les lleven a hacer cosas que de otra manera no harían, ¿no? Entonces hay una vivencia de que el ciberacoso es una forma de agresión sencilla que tiene un resultado potente. Es decir, cuando se entiende el acoso y el ciberacoso, ahora lo comentaré un poquito más, pero se le incorpora esa dimensión social, quien agrede tiene un rédito social. Y esta es una vía fácil. Su percepción es que es una manera, digamos, poco comprometida de agredir y con unas posibilidades de éxito altas. Entonces esto tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? Porque es una forma de violencia que nos tiene que preocupar, ¿no? y que tenemos, ¿no? Entonces, lo decían, ¿no? Que esas cosas que parecen que son poco, pues realmente pueden ser muy importantes en su vivencia y en su interpretación, ¿no? Sigo un poco profundizando en lo que sería la definición, pero para que veáis como diferentes prismas y si teníamos las definiciones clásicas del principio, la importancia de incorporar las voces de la gente joven en las propias definiciones, también a nivel de las instituciones, ha habido un cambio en la conceptualización del acoso, entendiéndolo como un fenómeno social, relacional, y que además acoso y ciberacoso están relacionados. O bien suceden
de manera interconectada, o bien se solapan, ¿no? pero tienen bastante conexión. Y quería destacar aquí esa dimensión social, pero también cómo ya se está poniendo el foco en que ese comportamiento, esa forma de agresión tiene un impacto, ¿no? Lo dice, al final causa un daño psicológico, social, emocional a los individuos y a los grupos a los que se dirige o contra los que se dirige, pero también, ¿no? Lo pone al final, al conjunto de la comunidad. O sea, entonces, tenemos que entender que estas formas de violencia tienen un impacto comunitario, tanto una raíz como un impacto comunitario. No son cosas al margen de la comunidad, no son cosas que le pasan a alguien por ahí. Bueno, aquí podéis ver un poco mejor lo que os planteaba, ¿no? Y sí que rescataba también, ¿no? Dentro de esta idea de que el acoso y el ciberacoso son problemas comunitarios, la idea, ¿no? Que recogen como todas las personas de la comunidad tenemos un rol muy importante en el modelado de cómo queremos que sean nuestras propias relaciones, ¿no? Y eso va a tener una repercusión en las interacciones, tanto presenciales como las que se den en el mundo virtual. Las que se den entre iguales, las que se den entre iguales y adultos, o sea, entre menores y adultos. Os decía antes que están muy relacionados el acoso y el ciberacoso. Ese solapamiento del que habla la teoría, ¿cómo sucede en la práctica? Bueno, pues a veces hay un incidente que ocurre offline, o sea, en clase, o hemos visto también en las comunicaciones, ¿no? Cuando María Jo nos hablaba de la violencia en el deporte, pues igual lo está ocurriendo en el club deportivo de por la tarde o en el parque, ¿no? Eso se puede trasladar fácilmente a un grupo de WhatsApp que tienen o a tomar unas fotos que se cuelgan en Instagram que después se van a comentar en clase. Nos tiene que preocupar porque esos chavales son los mismos que luego al día siguiente van a estar sentados juntos y les vamos a decir, no, ahora tenéis que trabajar en no sé qué. Ya, pero es que venimos de tener una movida impresionante, ¿no? Que ha estado mezclado, que ha estado online, que ha estado offline, que ha estado, ¿no? A veces empieza en un lado y se pasa al otro, a veces ocurre simultáneamente en los dos sitios, ¿no? Y a veces también es importante, y os pongo aquí algún dato porque parece que el mundo virtual es de otra gente. Cuando decimos vamos a acceder al mundo virtual, como si nos cogiéramos una nave espacial y nos fuéramos a otro lugar, interactuásemos con otra gente que no conocemos de nada y bueno, hay gente que no conocemos cuando entramos en un juego, cuando estamos en una comunidad virtual, obviamente, ¿no? Pero cuando les preguntamos a los niños y a las niñas quiénes son los ciberagresores, pues nos dicen que la mayoría son de su misma clase, casi el 50%. Los ciberagresores comparten pupitre, es decir, no son extraños en el 50% de los casos, o casi, ¿no? Y de la misma escuela, pues otro montón, ¿no? Un tercio. Es decir, la inmensa mayoría de los agresores son gente no solo conocida, sino que está compartiendo 8 horas al día, o 6, ¿no? Cuando menos, con las víctimas, en contextos educativos donde muchas veces lo que nos encontramos es que eso pasa en Internet. Ya, pasa en Internet, pero le pasa a esta gente, ¿no? Que está aquí. Y a lo mejor el problema se ha originado en el aula, pero luego sigue por otros cursos, ¿no? Por otros derroteros. Desde hace mucho tiempo se viene hablando de la Online School Community, que sería pues, la comunidad escolar online. A mí a veces me gusta destacar la fecha de las publicaciones. Esto es de 2012. Ha llovido un poco ya. Y ya se hablaba de que hay una comunidad online escolar, es decir, que la comunidad online principal donde están interactuando nuestros adolescentes, incluso los más pequeños, niños y niñas que ya están teniendo accesos cada vez más temprano a los entornos virtuales, básicamente es la misma comunidad escolar, ¿no? Con la que están interactuando todos los días, ¿no?
Os decía antes que el ciberacoso es un fenómeno social y grupal. Cuando hablamos de... son dos dimensiones que están muy relacionadas, pero tienen sus matices, ¿no? Cuando hablamos de que hay una dimensión grupal en el acoso y en el ciberacoso, entendemos que es un fenómeno que sucede en el marco de un grupo, que tiene sentido en el marco de un grupo donde hay diferentes roles, ¿no? Donde no es un problema entre una víctima y un agresor. El acoso nunca sucede, o sea, nunca es una forma de violencia que solamente tiene dos polos. Y ahora vamos a ver por qué, ¿no? Y decimos que es social porque en el marco de ese grupo se le asignan la significación, ¿no? La creación de significado ante las agresiones es muy potente en el sentido de que le está ofreciendo una recompensa social al agresor, está premiando la agresión. Es una forma, el acoso es una forma de mantener o incrementar el estatus dentro de un grupo. Entonces, por eso decimos que es tanto grupal como social, es un fenómeno social y grupal. Hoy hemos estado ya hablando se ha presentado, ¿no?, diferentes formas de situarnos ante una agresión, en particular ante el acoso, y vemos que hay diferentes roles. Vemos quienes los roles de víctima y agresor están claros, pero también hay gente que está reforzando indirectamente, porque se ríe, porque aplaude, porque consiente, ¿no? Hay apoyos más directos y tenemos gente que se queda un poco al margen, aunque conozca la situación. Cada uno de estos roles tiene o sea, es fundamental en el análisis de una situación de acoso. Además, están las personas bystander, que serían todas esas personas que están rodeando, que no son ni víctima ni agresor, pero como veis, no todas son iguales. Y tenemos a las personas upstander o defensoras, que son quienes juegan un papel fundamental en la prevención. Y en que la situación de agresión no se escale, no vaya más. Esto ya se ha comprobado que es una de las formas más efectivas de intervenir ante la violencia, es que ante una situación de violencia haya gente que se posicione ante la violencia, que protege a las víctimas, que las ayuda de alguna manera, ¿no? Y ahora venía, ¿no?, la parte de, bueno, ya hemos entendido esto, a lo largo de la mañana hemos ido pensando sobre estas cosas, y ahora, ¿qué entendemos por esa intervención bystander, ¿no? Ya en la ponencia de Oriol ya nos estaba dando muchas pistas, ¿no? Ya os he dicho que no os iba a contar nada original porque ya está casi todo, bueno, casi no está todo dicho a lo largo de la mañana, pero bueno, vamos a intentar, digamos, hacer un poquito de síntesis. Cuando hablamos de intervención bystander, tenemos que saber que es un modelo de intervención o es una estrategia de intervención, por dicho, que tiene evidencia científica, que sabemos que funciona, o sea, que no le estamos diciendo que alguien que tiene una enfermedad terminal que se tome un paracetamol a ver si le va, sino que no, es que esto cuando sucede sabemos que esto es potente, ¿no? Es una de las estrategias más efectivas. ¿Y en qué consiste? Pues en que todas esas personas que están alrededor de la agresión, que le están dando sentido a la agresión, porque la agresión sin ese entorno no tiene sentido. Eso es muy importante. Hay otras formas de violencia que sí, que no necesitan igual ese entorno, pero es que esta sí. Entonces, convertir a esas personas espectadoras, a esos testigos de la violencia en personas, podemos hablar de defensoras con un término genérico, pero vamos a ver que la intervención bystander puede realizarse de muchas maneras diferentes. Tenemos asociado, quizá, ¿no?, cuando hablamos de la defensa, una intervención más activa, más directa. Bueno, eso es una forma, pero hay un montón de formas, ¿no?, de intervenir y posicionarse ante la violencia. Ya ha salido que en muchos contextos es viable, se ha probado la intervención bystander. Y aquí tenéis como ante la prevención del acoso sexual, ante el acoso LGTBI-fóbico, ante la violencia en el deporte, ante el acoso y el ciberacoso. Son estrategias
esta estrategia está funcionando, está dando resultados, ¿no? Y tenéis bastante evidencia en diferentes campos. A mí me gusta, cuando presento este modelo o este enfoque, me gusta que empecemos, que nos pongamos en la piel. Bueno, todas y todos hemos vivido situaciones de mayor o menor violencia, ¿no? Y, claro, muchas veces les decimos a los chicos y a las chicas lo que tienen que hacer. Es un discurso muy moralista. No, hay que intervenir. Tenéis que... Ya. Pero hazlo tú, ¿no? Porque yo me la estoy jugando, que es lo que hablábamos antes, ¿no? Paloma lo ha recogido muy bien, ¿no? Cuando lo estaba planteando ahí. Entonces, a mí me gustaría que pensáramos en esas situaciones de violencia y que reconociéramos que lo primero que enfrentamos es un dilema complejo. O sea, que no es una cosa, vale, yo lo tengo muy claro, pero ahora hay que valorar muchas cosas. Y mi cabeza, ante una situación de violencia, va a estallar, se va a poner en ebullición. O sea, cuando yo soy una persona comprometida con la defensa de la violencia, o sea, de defender a la gente y que la gente no sufra, y yo quiero que la gente no sufra, mi cabeza, ante una situación de violencia, se va a poner a maquinar a toda velocidad, ¿no? Va a echar humo. Entonces hay un dilema. Podéis ver aquí cómo se presenta el dilema, ¿no? Que por un lado hay un dilema que plantean de sé que el acoso escolar o la violencia está mal, pero no sé qué hacer, por ejemplo, ¿no? O qué hago, ¿no? Porque me estoy jugando a veces la integridad física y otras veces el estatus dentro del grupo, mi posición dentro del grupo. Yo en la tesis, en el trabajo de campo, intenté profundizar un poco más en esto porque me parecía un buen punto de partida que si entra en conflicto con mis principios morales, ¿no? Si estoy en contra de la violencia y estoy viendo algo que no me gusta, le están agrediendo a otra persona, me genera un dilema ético en cuanto a que eso no debería estar sucediendo. Por otro lado, tiene una dimensión práctica, vale, perfecto, ahora ya sé, eso está mal, yo debería hacer algo, ¿qué hago? Entonces tiene un componente práctico, ¿cómo intervengo yo en esa situación? También de una manera, en cierto modo, segura, siempre supone un riesgo, pero una vez me acuerdo que discutiendo en una tertulia un artículo, un compañero dijo, ya, es que los chavales dicen, sí, nos estáis pidiendo que actuemos, pero en realidad lo que nos estáis pidiendo es que seamos kamikazes. No se trata de ser kamikazes, hay un riesgo, pero el riesgo vamos a ver cómo lo podemos gestionar para que sea una situación que podamos asumir, porque si no lo que estamos pidiendo, les estamos pidiendo que sean superhéroes y lo que necesitamos es que ese liderazgo esté distribuido y que colectivamente podamos afrontar esa situación, no que alguien se juegue el pellejo, aunque a veces va a suponer un riesgo, eso está claro. Y luego es social porque hay dimensiones que se nos escapan de cómo me va a afectar a mí esto en las relaciones con los otros y en mi posicionamiento en el grupo posterior. Y entonces yo a veces si intervengo y si le digo esto a una amiga que está agrediendo, ¿va a seguir siendo mi amiga o no? ¿Qué va a pasar? Y si le digo, si me posiciono, ¿me van a desplazar a mí de este grupo? Entonces es un dilema complejo. Y todas esas preguntas están sucediendo en milisegundos en la cabeza de un niño o una niña que está viendo una situación de violencia. Y yo creo que para mí es el punto de empezar a reconocer esto, ¿no? Aquí tenéis unos materiales que trabajamos, por ejemplo, en el máster, cuando intentamos abordar contextos, ¿no? Digamos, fuera del ámbito educativo y plantear, ¿no? la cadena de reacción bystander, ¿no? Entonces, planteamos, bueno, tenemos esta situación y estamos viendo hay varias viñetas de estas, ¿no? Estas fichas, y entonces decimos, bueno, estamos viendo esta situación, hay una chica que está ahí, que está afectada, que habrá bebido, se habrá tomado algo, lo que sea, ¿no? Y hay alguien que la está acosando, la está increpando, ¿no? Y no quiere. ¿Qué hacemos, no? Pero que a lo mejor es nuestro colega. ¿Qué hacemos, no? O a lo mejor es alguien que conoces, ¿no? Entonces, el poder pensar en estas situaciones con anticipación y elaborar estrategias es lo que nos va a facilitar luego la intervención. Porque tenemos que tener cosas
elaboradas y pensadas antes de intervenir. Luego, si no, va a ser complejo actuar. Aquí tenéis diferentes revisiones sistemáticas. Una es nuestra, de algunos profes de aquí, de Alejandro, que está por ahí, está muy concentrado. Que estuvimos dándole vueltas hace ya tiempo, ¿no?, a esto de, bueno, ¿y qué influye en la gente cuando va a actuar, ¿no? Bueno, Alejandro Lars y yo hicimos una revisión sistemática, y posteriormente han aparecido más revisiones sistemáticas y otros estudios, y nos intentaban aclarar qué facilitadores y qué barreras hay a la hora de intervenir ante una situación de ciberacoso. Y son cosas que han salido aquí en la sesión, en la jornada, ¿no? Bueno, ¿qué nos paraliza o qué nos dificulta? Bueno, pues el miedo a las consecuencias que puede haber por parte del grupo de iguales, tanto a nivel físico como de exclusión, pero también las propias familias y el propio profesorado. A veces reportar una situación de violencia nos puede traer problemas, entonces paso. Claro, si el contexto no es el adecuado, la gente no va a reportar, ¿no?, porque se la está jugando igualmente. La conexión con el agresor, ¿no?, el vínculo, si es fuerte, pues también es una dificultad muchas veces, porque piensa, si le digo algo, va a dejar de ser mi amigo, se lo va a tomar mal, ¿no? O una débil conexión con la víctima. El propio contexto, como os decía, ¿no? Cuando no hay un contexto que favorezca que se pueda denunciar de manera segura, que se pueda abordar el problema de manera segura, que yo voy a obtener cierto respaldo en la denuncia, pues es difícil, ¿no?, actuar. En el caso de la severidad, por ejemplo, no estaba claro. A veces la mayor o menor severidad pues unas veces favorecía actuar, otras no. Las interacciones propias que se dan en el grupo, ¿no? Antes salía aquí algunas cosas que nos planteaban los chavales y las chavalas del instituto, que nos decían, la empatía digital, han dicho, ¿no? Bueno, yo lo interpretaba como, o sea, es que no sabemos lo que le está pasando a las víctimas muchas veces, ¿no? Eso dificulta el poder actuar, ¿no? Y luego, bueno, ciertos factores personales que pueden, ¿no?, favorecer, ¿no?, un nivel alto de empatía, pues, un bajo nivel de empatía o un alto nivel de desconexión moral, pues claro, lo dificulta, ¿no? Y al revés, ¿qué ayuda a movilizarnos? Por ejemplo, las consecuencias positivas, o sea, el saber que mi acción va a contribuir a erradicar ese problema. Eso es muy importante, saber que mi intervención va a hacer que la víctima esté mejor. Eso es fundamental, ¿no? El saber que estás actuando. La amistad ha salido ya varias veces, tanto en el plano teórico como en el plano práctico, lo habéis visto, ¿no? Como es un elemento fundamental. Un buen refuerzo, o sea, una buena relación va a hacer que te impliques más en la defensa de esa persona. Bien porque sea tu amigo o tu amiga, o porque sea alguien de tu grupo que sientas como cercano, ¿no? El propio contexto, que hay un posicionamiento ante la violencia, que hay soporte social y reconocimiento de las intervenciones en defensa de las víctimas, es muy importante. La seguridad, ya os he dicho antes, ¿no? También en las interacciones grupales, por ejemplo, se ha visto que, lo que pasa es que esto es difícil a veces, ¿no?, pero que cuando una víctima pide ayuda, es una de las maneras en las que se facilita, ¿no?, que se desencadena una respuesta solidaria, por ejemplo, ¿no? Y el conocimiento de diferentes estrategias. Esto es lo que os decía antes, tenemos que pensar antes en esto. No podemos... Va a haber siempre un margen de improvisación, pero una buena improvisación requiere una buena planificación, ¿no? Esto lo hemos dicho muchas veces en el ámbito de la intervención socioeducativa. Entonces necesitamos pensar muchas acciones para que luego, cuando tengamos que elegir cuál, tengamos una batería de respuestas, ¿no? Y algunos factores personales, como os decía antes, que son, pues lógicamente, los contrarios a los que la dificultan. Intentando aterrizar el qué podemos hacer, bueno, pues aparecen diferentes modelos. Yo recogí ahí el modelo de las 5 Ds, que, por ejemplo, el proyecto App Standard que nos presentaba Oriol, pues ya no lo planteaba como una de las estrategias y una de las formas de intervención
que nos puede dar muchas posibilidades. Y este modelo partía de un modelo previo, que es el modelo de las 3Ds, que viene de una organización que se llama el Punto Verde, Green Dot, ¿no? Que posteriormente se amplió a las 5Ds con la organización del Right to Be, ¿no? Derecho a ser, diferentes sobre todo, amplió, ¿no? ¿Y qué diferentes formas de intervención hay? Bueno, documentar una acción, dar un soporte o una ayuda posterior a la agresión, o sea, el acompañamiento de las víctimas posterior, el que no se quede sola, ¿no? Esa persona durante los recreos o momentos posteriores, ¿no? Yo me acuerdo en la tesis que me decían, ¿no? Que a mí me sorprendió gratamente en la tesis ver todas las estrategias que despliegan los chicos y las chicas para ayudar a sus amigos, ¿no? Y a sus amigas. No, quedábamos con ella, hacíamos planes con ella para que estuviera fuera de internet y no se comiera tanto el tarro, ¿no? Eso me lo decían. Pues es una forma, ¿no? Como veis, hay un montón de maneras de contribuir. Delegar, es decir, pedir ayuda a otra gente, el actuar directamente, una defensa activa, digamos, y muchas veces la distracción, cambiar de tema. Estas también se da en el contexto online, ¿no? Pero es verdad que estaban como más focalizadas en lo presencial, quizás, ¿no? El año pasado, sí, publiqué un artículo que recogía el modelo de las 6Ds que se me hubiera ocurrido a mí. No, eso sea yo especialmente brillante. Como habéis visto, ya lo ha dicho la gente aquí, que faltaba defender a los defensores. Sabíamos que existía una violencia de segundo orden, que la gente que interviene se expone a la violencia, nos lo decían que era un elemento, no intervengo por miedo a que me pase algo, y entonces simplemente pues, intenté recoger el modelo de las 6Ds ampliando con esta idea que yo os digo que no es mía, simplemente yo lo he puesto un poco de forma, empaquetado un poquito y ya está. Y lo que sí pude comprobar en la tesis es que estas 6Ds también están presentes en la prevención del ciberacoso. O sea, son estrategias que son tanto viables online como offline, ¿no? Digamos. Para complejizar un poco todo y ver que cuando nos dice la gente, bueno, ¿y qué hago? ¿No? ¿Qué hago? Pues mira, de momento tenemos 6Ds, que ya se nos pueden ocurrir un montón de ideas, de cosas que podemos hacer, pero es que además podemos hacerlas de manera individual, podemos hacerlas en grupo, podemos hacerlas como institución y podemos hacerlas como comunidad. Entonces ya no son 6 casillas solamente, ya son 24. Ya tenemos 24 tipos diferentes de acciones que podemos llevar a cabo. O sea, estos son categorías que dentro de cada casilla podéis meter todo lo que se os ocurra. Pero lo mejor no es que se os ocurra a vosotros y a vosotras, sino que esto salga de los chicos y de las chicas, se construya conjuntamente, donde se valoren los pros y las contras, las posibilidades que hay, ¿no? Cómo poder, ¿no? Porque es que son ellos y ellas quienes te lo dicen, ¿no? Y tú en el mejor de los casos pues tienes esta rejilla en tu cabeza para proponer, ¿no? Para ampliar, para poder seguir buscando opciones, ¿no? Y bueno, una de mis frases preferidas que plantea el proyecto de Green Dot, ¿no? Es que una persona no lo tiene que hacer todo, pero todo el mundo podemos hacer algo. Y en el que puedo hacer, ahora ya tenéis este modelo que nos ofrece un montón de posibilidades. Y además, como os decía, estas opciones o estas categorías, ¿no? Al fin y al cabo, de acciones, las podemos llevar a cabo tanto online como offline, o incluso híbridamente. Es decir, que esas 24 casillas se pueden multiplicar por 2 en cuanto a acciones, porque una acción de apoyo posterior a la agresión se puede realizar online, se puede realizar offline. En una agresión online, como podemos encontrar gente que va a posicionarse y a actuar en una agresión offline, ¿no? Y que van a estar además, posiblemente esa persona que dejó un comentario, ¿no? De apoyo cuando me pusieron este sticker en el grupo tal, pues luego es mi colega con la que además me voy y hago un plan, ¿no? Para estar un poco más fuera de Instagram y no comerme tanto el tarro, como me decían a mí, ¿no? Esas cosas. Y por ir cerrando, vamos bien,
quería, bueno, daros un par de pinceladas más ya de este enfoque, ¿no? de sumar la parte más comunitaria al enfoque bystander. ¿Qué nos están diciendo las investigaciones? Bueno, que no debemos centrarnos únicamente en los posibles agresores y víctimas a la hora de intervenir, ¿no? Y de plantear proyectos de prevención de la violencia, porque todas las personas, ¿no? Decía, ¿no? Dice, no se centren, o sea, sino en todas las partes interesadas de la organización o el entorno. Y entonces, cuando hablamos de comunidad, hablamos de un entorno así, ¿no? Y hay que trabajar con víctimas y agresores, pero si queremos de verdad reducir la victimización, el foco tiene que estar puesto en el contexto, porque lo que hemos dicho es que el acoso tiene sentido en el marco del grupo. Ese grupo es el que le está dando la recompensa social al agresor, y eso es fundamental que lo bloqueemos. ¿De acuerdo? Y por último, quería decir que quería leeros esto y quería comentaros brevemente, daros un par de pinceladas del propio proyecto de Pongo Reto, ¿no? Este es una frasecilla, ¿no? de las conclusiones de la tesis, que os la quiero leer como tal, ¿no? Dice, entender que el ciberacoso se caracteriza más por lo que les sucede a los chicos y las chicas de nuestros centros o nuestros barrios que por el hecho de suceder en un determinado entorno, quizá pueda contribuir a superar la barrera de la diferenciación entre lo virtual y lo presencial. De forma que nuestras intervenciones sean también híbridas, como lo son nuestros casos, nuestras víctimas y nuestras defensoras, y que las estrategias de defensa de las víctimas se lleven a cabo online, offline y por diferentes agentes, tanto de los iguales como de los adultos. Algo que plantean diferentes autoras cuando proponen dejar de ver el ciberacoso como un problema individual para verlo como un problema comunitario. Para que, volviendo a hacer hincapié, ¿no? En que no es un problema entre dos partes, y que es un problema que tiene su raíz en la comunidad y tiene su efecto en la comunidad. Por eso quizá nos exige una respuesta comunitaria, y por eso se ha visto tal vez que es lo más efectivo. Y ya para cerrar, quería deciros que, porque me acabo de dar cuenta que me falta una diapo, pero lo voy a contar de viva voz. En el proyecto de Te Pongo un Reto intentamos modestamente que estos elementos estén. Sabemos que pasamos de manera puntual por las aulas. Esto es una invitación a todos los centros, tanto colegios como institutos, ¿no? Porque tenemos recursos públicos para poder llevarlo a cabo, es gratuito para los centros, y nosotros cuando llegamos a un centro lo que planteamos es podemos colaborar con lo que estéis haciendo, no os vamos a solucionar el problema. A veces nos llaman como si fuéramos el 112. Digo, no, pues ya lo siento, pero no, o sea, podemos ir, podemos currar, pero no vamos a resolver vuestro problema. Vuestro problema se resuelve, la convivencia se empieza a trabajar el 1 de septiembre, no cuando tienes el incendio y ya. Ahí hay que intervenir también, y podemos hacer cosas, ¿no? Pero hay que trabajar desde el día 1 de septiembre en ello. Podemos contribuir. ¿Y cómo contribuimos? Bueno, nos decían los chicos y las chicas, venís y nos contáis, pero nos contáis de otra manera, con unos talleres prácticos, ¿no? Donde podamos ver este modelo, cómo hacemos, ¿no? Y uno de los elementos fundamentales es construir estrategias con los chicos y las chicas en el aula, para que luego, cuando se enfrenten a una situación, tengan un repertorio de acciones posibles para poder intervenir. Que no es fácil. ¿Por qué? Porque está ese dilema y tenemos que partir de ahí, ¿no? Trabajamos con los profes, trabajamos con las familias, y cuando nos dejan, que desafortunadamente no son muchas las ocasiones, aunque luego todo el mundo es lo que más valora, nos juntamos profes, familias y chicos y chicas, y nos cuentan, ¿no? Los chicos y las chicas, como nos han contado aquí, nos hablan de lo que les pasa y de lo que nos piden para poder abordar determinadas situaciones. Entonces, la gente flipa en esas sesiones y decimos, ya, pues es que esto es tan fácil como juntarnos aquí un ratito y dejarles que hablen. Si es que tampoco es que nosotros hagamos cosas no muy elaboradas, pero es que esos espacios, cuando se garantizan, ¿no? Nos lo decían, no, es que queremos confiar. Bueno,
confiar, necesito que me escuches, que des importancia a lo que te voy a contar y que no me juzgues, ¿no? Y cuando eso está claro, entonces sucede un diálogo en el que podemos empezar a entendernos y yo puedo empezar a entender, ¿no?, qué problemas tienes y qué es lo que me estás pidiendo, ¿de acuerdo? Y suelen ser sesiones muy bonitas en las que se ve la potencia de lo comunitario, ¿no? Y nosotros intentamos que el proyecto vaya por esos derroteros. Habéis visto que tenéis algunas en vuestras bolsas que os hemos dado al inicio, tenéis unas tarjetas. Bueno, pues ese tipo de tarjetas tienen mensajes también que refuerzan esta idea, ¿no?, de que todos y todas podemos ayudar al resto a superar diferentes situaciones. En concreto, planteamos esas 3 situaciones más representativas, que sería una situación de ciberacoso tal cual, ¿no?, donde buscamos cómo apoyar a la víctima, una situación de la difusión, ¿no?, de contenido sexual de manera no consentida, o incluso ante el uso problemático de la tecnología, de las dependencias tecnológicas, cómo podemos ayudar a nuestros amigos, a nuestras amigas a afrontar esas situaciones. Y voy a cerrar, pero quiero dar las gracias a todo el equipo de Poco Reto, que ha estado, con lo que se le ocurra, todos los días del año, pero hoy especialmente, que ha estado ahí desde las 8 de la mañana organizando todo, aunque llevamos ya tiempo, ¿no?, con todas las preparaciones, a las personas voluntarias que están ahí sentadas al fondo, que se le ocurra un montón y que además han estado ahí súper atentas, además, ¿no? A la Salle, que como que un año más pues, nos ha abierto las puertas y nos ha puesto un montón de facilidades y nos permite llevar a cabo estas jornadas, y además nos permite que estas jornadas tengan sentido porque se llenan de futuros profesionales, alguna gente ya también en activo, ¿no? Y entonces esto le da mucho sentido, y por supuesto pues a las personas que, pues voy a poner la diapo inicial, ¿no?, donde está todo el mundo aquí, ahí lo tenéis, a la Comunidad de Madrid, al Ayuntamiento de Madrid y la Consejería de Salud también, que este año nos ha considerado, presentamos un proyecto a la Consejería de Salud y considera, lo cual nos agrada mucho y nos enorgullece, ¿no?, que hayan considerado que un proyecto de prevención del ciberacoso contribuye a mejorar la salud de la gente, ¿no? Entonces, pues también gracias a todo el mundo y pues nada, espero que hayáis disfrutado de las jornadas.